Hola, ¿qué tal? Soy José Sánchez Jacobo y voy a tener una videoconversación con Javier Rivera Escalona. Él resultó electo secretario general de la nueva dirigencia estatal del PRD. Anteriormente estaba funcionando bajo una dirección colegiada y hay quien considera que el PRD está totalmente fuera de la elección que viene en el 2021. Por eso vamos a conocer cómo están observando ellos esta situación. Vamos a la conversación. El PRD traía encima de nosotros una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que nos mandataba a la renovación de los órganos de dirección. Esta es desde hace un año, por ello, hace un año eh, se nombró una dirección nacional extraordinaria de carácter provisional, similar a la que estaba en el Estado de México, que era una dirección estatal extraordinaria, pero también de manera provisional, porque fue producto de una reforma estatutaria en el sentido de modificar muy de fondo toda la estructura organizativa del PRD y eso generó que se diera una eh, prórroga a esa sentencia que tenemos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entramos en una renovación profunda, aprovechamos la revisión que hace el Instituto Nacional Electoral de los padrones electorales de cada partido para que depuráramos nuestro padrón derivado de la elección del 2018. Nosotros fuimos el único partido que utilizó una aplicación que el propio Instituto Nacional Electoral instrumentó a través de la firma de un convenio. Por eso, hace un año, de mayo al 31 de diciembre, se instrumentó este proceso de afiliación y refrendo, así se llamó, para garantizar los derechos políticos de aquellos que somos fundadores del partido y que en este sentido refrendamos nuestra militancia. En ese mismo orden de ideas, se garantizó con este instrumento jurídico, el padrón electoral. Recordarás que a Morena le anularon su proceso interno porque no tenía un padrón que garantizara certeza para la mayoría de los militantes. No sabemos ni con qué instrumentos estaba elaborado. El nuestro nos lo certificó el Instituto Nacional Electoral y llegamos a la cantidad de 1.320.000 afiliados en todo el país. Eh, Después se emitió la convocatoria para la renovación de los órganos electorales, pero lamentablemente se nos atravesó esta crisis sanitaria, no solo en el país, sino sabemos cómo ha sucedido en todo el mundo, y eso nos obligó a reformular nuestra convocatoria. Esa convocatoria se tuvo que instrumentar derivado, insisto, de esa sentencia, pero lo que hicimos fue hacer un gran acuerdo al interior del partido para evitar el proceso electoral interno, que siempre hemos padecido la falta de madurez política de nuestros militantes, de nuestros dirigentes, también hay que decirlo, cuando no se asumen las derrotas o las victorias, según como lo vea uno, y que nos ha llevado a muchos negativos en la opinión pública. Afortunadamente, yo lo decía ayer en mi discurso, este evento al interior del PRD es sin precedentes. Nunca nos habíamos podido poner de acuerdo, siempre nos íbamos a la carnicería en los procesos electorales, que para qué te hago recuento, ¿no?, de todo aquello que sucedía. Y entonces se emitió la convocatoria para la inscripción de planillas de consejeros nacionales, estatales y municipales, así como de delegados al Congreso Nacional. Y es en dos vertientes, los órganos de representación, que son estos, y los órganos de dirección que estos eligen, que es como el que el día de ayer se llevó a cabo. Los consejos estatales, los consejos de todos sus niveles, eligen a los comités ejecutivos en cada entidad, en cada municipio, y próximamente lo elegiremos a nivel nacional. Eh,
el procedimiento electoral interno tuvo como bondad o como ventaja el que lográramos registrar planillas de unidad. Eso evitó que nos fuéramos a un proceso electoral abierto, en urnas. La propia legislación electoral y nuestros propios estatutos y reglamentos establecen que si hay una planilla única, pues la consecuencia jurídica es que no hay elección. Se declara electos todos los consejeros. Y debo decirte que así fue en todo el país. Por eso te digo que es un acto inédito. En todo el país hay consejeros nacionales, estatales en cada estado y en cada municipio electos por planilla única. Okay. Y me vas a decir, ¿cómo lograron eso? Pues lo que llegamos a hacer es un gran pacto de reconocernos mayorías y minorías y representación proporcional pura de acuerdo a la cantidad de afiliados que cada equipo político realizó en ese proceso con el que inicié comentándote. Políticamente, entonces, Cristian Campuzano quedó como presidente y tú como secretario general. ¿Esto qué refleja en términos de grupos, Javier? Esto refleja, insisto, un gran acuerdo, el reconocimiento a la representación cuantitativa y cualitativa, al menos de estas dos figuras que tú haces referencia, que tenemos una representatividad mayor en el Estado de México, no solo, te insisto, cuantitativamente, sino cualitativamente. Yo creo que a lo largo de los años que el PRD tiene en el Estado de México, somos el equipo más consolidado. Tú recordarás que antes éramos un solo equipo. La gente de Omar Ortega y nosotros éramos un solo equipo. Hubo diferencias, Omar tomó su camino, nosotros nos mantuvimos en ADN y hoy tenemos, digamos que prácticamente la representatividad mayúscula en el Estado. Eso no quiere decir que desconozcamos las otras representaciones políticas al interior del partido. Tan es así que se lograron insertar en la misma dirección personajes de Nueva Izquierda, de Galileos, y que eso garantiza una inclusión lo más equitativa y justa posible, insisto, de acuerdo a ese reconocimiento de representación proporcional. Cristian Campuzano al exterior del PRD, a lo mejor tú me vas a corregir, está identificado en el sector de Omar Ortega, incluso se le llegó a identificar cerca de Juan Hugo de la Rosa, quien soy presidente municipal de Nezahualcóyotl, y quien además fue parte del PRD. Como quedaron conformadas, quiere decir que la corriente de Omar Ortega tiene la presidencia y ADN la Secretaría General, y por tanto también así estarían delimitadas las fuerzas en el Estado. Así es, ese es el reconocimiento a la representación proporcional de cada quien. Eso se va a traducir en el reconocimiento regional, distrital y municipal para las próximas acciones partidarias que llevaremos a cabo. Ahora, Javier, hay quien considera que se sacaron la rifa del tigre, pues porque ¿cuál será la primera tarea de esta dirigencia? De entrada, pues yo creo que van a trabajar de manera coordinada, presidente, secretario general, en lo que tiene que ver con la dirección del partido, pero al exterior y en cuestión de partidos políticos parece que sacaron la rifa del tigre porque el PRD se observa muy complicado escenario rumbo al 2021. ¿Cuál es tu punto de vista, Javier? Sin lugar a dudas, partimos de ese reconocimiento que el PRD ha cometido muchos errores, pero que este cambio generacional, así lo vemos muchos, va a representar innovación en políticas partidarias que se traduzcan en el reconocimiento efectivamente desde los liderazgos comunitarios, pasando por los liderazgos municipales, los liderazgos regionales y obviamente los liderazgos estatales. Pero la principal estrategia que habremos de impulsar en los próximos días será la de, primero, un recorrido en todo el Estado de México. El partido de lo que requiere es tener un reencuentro con sus bases partidarias, pero más allá es un reencuentro con las causas sociales, de esas que le dieron origen al PRD como el principal partido de izquierda. Esa va a ser la principal estrategia rumbo al 2021, reencontrarnos y encabezar esas causas sociales. ¿Como cuáles? Te diría rápidamente. La inseguridad pública en el Estado de México, que está todo lo que da en los primeros lugares, lamentablemente, del país.
El gobernador no quiere reconocer que su mando único es una estrategia fallida, no sirve. Se debe impulsar una coordinación interinstitucional de todos los niveles para garantizar seguridad pública en la integridad patrimonial y personal de los mexiquenses. Tenemos los principales índices de feminicidios, particularmente en el estado, de homicidios, de robo a casa habitación, de robo a autos con violencia, etcétera. Ese es un gran lastre que tiene el Estado de México. Entonces, estas causas sociales son las que vamos a impulsar. ¿Cómo se ubican, Javier, frente a la opinión de diversos sectores? Yo creo que los has escuchado, en el sentido de que observan ya al PRD en vía de extinción, que pues ya lo colocan muy fuera de la competencia, incluso algunos se preguntan por qué sigue con vida. Frente a esas preguntas has escuchado, ¿cómo reaccionar desde la dirigencia? Bueno, primero poner este parámetro que te decía al principio. Somos el único partido después del PRI que tiene esta gran cantidad de afiliados, de carne y hueso, porque además, te reitero, el Instituto Nacional Electoral lo certificó a través de su aplicación. Los demás no sabemos cómo integren su padrón electoral, pero además están igual en aprietos, porque una cosa es ganar elecciones y otra cosa es tener una organización intrapartidaria. Vemos muchos partidos acéfalos y solamente se cuelgan, perdón por la coloquialidad, pero se cuelgan de triunfos que han sido pues, vilipendiados y además con mucha irresponsabilidad en el ejercicio. El PRD con este primer parámetro no está muerto. El PRD tiene una estructura territorial en todo el país que la podremos echar a andar a partir de que estamos generando estas direcciones estatales y próximamente las direcciones municipales. A partir de ahí el partido se reencontrará, como te decía, pero el hecho de que en el Estado de México tengamos un porcentaje incluso mayoritario de esos partidos que tú dices ya chiquitos y que denostan al PRD, pues primero que vean hacia adentro. Muchos rayaron el 3%, nosotros obtuvimos con todo y el efecto Andrés Manuel casi el 7%. Y eso es lo que nos va a garantizar reposicionarnos en una política de alianzas que nos garantice primero los beneficios hacia el partido y después observar cómo podemos sumar fuerzas con todos los demás partidos políticos. Tú conoces el Estado de México y también electoralmente, pues tienes una visión de lo que es el Estado de los partidos políticos, pues estuviste en el Instituto Electoral del Estado de México representando precisamente electoralmente al PRD. ¿Cuáles ven las posibilidades para el 2021 como partido político, Javier? Mira, siempre cada elección es distinta a la anterior, siempre. No hay una elección similar. Y vamos a entrar a una elección intermedia, en donde afortunadamente pudimos detener la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador solicitara el refrendo a su gobierno. Eso va a ayudar a que no haya un efecto de voto masivo a favor de Andrés Manuel y a favor de su partido político. Pero la principal oportunidad, debo decirte, Alan, está en los gobiernos municipales, o en los municipios, mejor dicho. Hay una falta total de esperanza, una desaprobación de los habitantes en los municipios, porque si tú revisas las encuestas serias de qué opinan de Andrés Manuel López Obrador, te van a dar un estimado incluso positivo para Andrés Manuel. Sigue teniendo una gran cantidad de positivos. Pero si preguntas por sus gobiernos municipales, te vas a dar cuenta que fueron una falsa expectativa y que no han sabido cumplir las mínimas propuestas que hicieron de campaña, y eso creo que la gente no es tonta, la gente se va a desencantar de esa participación que tuvieron masiva a favor de Morena, y creo que va a haber muchos cambios desde los municipios. Estamos empezando a ver cómo internamente se están destrozando. Alguien decía que como los perredistas, pues yo creo que ya hasta nos rebasaron, ¿no? Aprendieron muy bien
Claro. ¿Cuándo será el momento, Javier, de empezar a analizar el tema de alianzas? Digo, apenas se eligió la dirigencia, yo creo que tendrán que sentarse, empezar a planear un trabajo estratégico como partido político. En 5 meses inicia el proceso electoral formal para el Estado de México, pero ya en semanas anteriores la dirigencia nacional del PRD o gente que pertenecía a ella como Ángel Ávila, el propio Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, han dejado entrever alguna intención de platicar para que el PRD pudiera acompañar al PRI en algunos procesos electorales. En el caso del Estado de México, ¿cómo escuchas ese tipo de opiniones y cuándo sería momento de empezar a sentarse? Mira, para empezar, debemos reconocer que las alianzas electorales no son malas. Por eso, en la evolución legal de nuestras normas electorales se han regulado de manera muy estricta. Recordemos que el propio presidente de la República es producto de una alianza electoral y que nosotros al interior del PRD pues ya hemos obtenido saldos positivos y saldos negativos, también hay que reconocerlo así. Eh, no fue muy halagüeña la coalición que instrumentamos en el 2018, eso hay que reconocerlo. Solo llevamos candidaturas en 97 distritos de los 300 distritos federales y eso representó una disminución de nuestro voto duro, de nuestro voto consolidado, al grado que a nivel nacional en la votación para diputados federales solo obtuvimos el 5% y no se diga para presidente de la República. Pero en los municipios y en los estados logramos mucho más del 5%. Es decir, el electorado sí es inteligente, es muy inteligente y logra determinar hacia dónde poder orientar su voto. Por eso, en primer punto, las coaliciones no son malas. Segundo, se tendrán que realizar bajo una exhaustiva revisión y análisis de cómo se van generando las condiciones desde este momento en donde tomamos la batuta Cristian Campuzano y tu servidor de la dirigencia estatal del partido y en 15 días tomaremos de manera coordinada la batuta con quienes sean electos a nivel nacional. Se estará convocando a un Congreso Nacional en donde se revisará la modificación, algunos temas de nuestro estatuto y de nuestra política de alianzas precisamente para poder garantizar una política de alianzas muy amplia con la sociedad primero y después revisar estado por estado, municipio por municipio, en dónde se podrían llevar a cabo las alianzas. Y las vamos a ir midiendo con encuestas serias, porque si no les tomamos parecer a nuestros militantes, a nuestros dirigentes principalmente, pues ya vimos el resultado, ¿no? No creo que vayamos a cometer el mismo error y solo garantizaremos coaliciones en aquellos municipios y distritos en donde sean benéficas para el partido. Por la trayectoria que tienes dentro del PRD, ¿conoces el sentimiento quizá en algunas regiones sobre todo de cómo piensan los periodistas? Ya viste su reacción cuando hicieron una alianza en el proceso electoral más inmediato con el Partido Acción Nacional y con Movimiento Ciudadano. A decir de la propia dirigencia del PAN en su momento dijo que pues, esta alianza no fue benéfica para ellos. El PRD también ha tenido su opinión. Pero voy a esto, tú conoces la forma de ver de algunos periodistas. ¿Te consideras, te ves en una alianza con el PRI en el Estado de México? ¿Cómo tú esperarías que hubiera un ánimo del periodista haciendo campaña por el PRI en esa entidad? No, por supuesto que no, particularmente no. Y no solo yo, hay cientos y miles de perredistas que sería casi antinatura tener una coalición con el PRI, con quien hace muchos años ha sido nuestro principal partido opositor a nosotros. Hemos perdido muchos compañeros, más de 500 asesinados desde que el PRD se fundó, desde 1989, y evidentemente no creo que sea una estrategia adecuada, no lo creo. Nos costó mucho trabajo aceptar una coalición con Acción Nacional, te lo digo de manera sincera, a muchos perredistas que desde ese entonces no es que auguráramos, sino que palpábamos, como tú bien dices, ese sentimiento de los perredistas, que debo decirte con mucho orgullo que son de los que más ideológicamente están formados desde la izquierda. Desde hace 30 años que militamos en el Partido de la Revolución Democrática,
somos hechos a golpe contra el autoritarismo del PRI, contra incluso la discriminación en muchos ámbitos de gobierno y de políticas gubernamentales que se han aplicado. Y me parece que no va a ser muy fácil que el electorado perredista pueda aceptar una alianza de este tipo. Sin embargo, vuelvo a señalártelo, estaremos tomando las mejores decisiones para el partido, porque también debo señalarte que hubo municipios en donde, decirlo pragmáticamente o de manera muy objetiva, sin esos votos de Acción Nacional, en lo que corresponde a Acción Nacional, no hubiéramos ganado municipios. Y te pongo ejemplos, el propio Nesa, que después tuvimos ahí el tema con Juan Hugo de la Rosa, que renunció al PRD, como Nesa, como Tultepec, como otros municipios en donde si no hubiéramos ido en una coalición con Acción Nacional, no hubiéramos ganado ante este embate de Morena. Pero las cosas han cambiado y se han ido consolidando en algunos municipios la preferencia por el PRD, porque siempre nos hemos distinguido con un estilo perredista de gobernar muy distinto al PRI, muy distinto al PAN, y ahora no se diga, con un ejercicio fracasado de Morena, tenemos unas calificaciones muy altas en los gobiernos, insisto, perredistas. Y eso es lo que vamos a fortalecer. ¿Tienes el compromiso con Cristian Campuzano, quien es el presidente del partido, de consolidar quizás una dirigencia que responda a los grandes temas del Estado, que ejerza un papel de oposición? Porque a decir de diversos compañeros analistas y si platicas con gente que está metida en el entorno político de ese Estado, hay que reconocer que ha habido una ausencia de liderazgo del partido PRD como oposición en el Estado de México. No sé si coincides y haya esa inquietud por consolidarse como un partido realmente de oposición en esa entidad. Debo reconocerte también que en ese tenor, el PRD a nivel nacional cometió el error de nombrar direcciones colegiadas. Eh, Algunos que impulsábamos digamos, esa particularidad, pues pensamos que la horizontalidad de tener una representatividad, digamos, igualitaria y colegiada, pudiera haber sido un ejercicio de mayor cohesión, pero lamentablemente el experimento no nos salió bien. En lugar de cohesionarse en la dirección estatal extraordinaria, hubo fragmentación, hubo mayorías y minorías. Bueno, yo fui producto de esas mayorías y minorías. A mí se me destituyó del Instituto Electoral del Estado de México cuando había sido un pacto de unidad en la conformación de esa dirección estatal extraordinaria, y por eso el PRD modificó sus estatutos y ahora será una dirección, fíjate, no vertical presidencialista, sino una dirección de manera mancomunada entre el presidente y el secretario general, porque el experimento debe ser darle cabida a las principales fuerzas políticas de cada entidad. Hay pocas entidades en donde solo existe una fuerza hegemónica del partido al interior. Y en donde existe, te puedo dar razón de ello, ADN ha compartido en algunos estados las secretarías generales. Aunque somos el 70, 80%, incluso el 90% de la afiliación, hemos compartido la Secretaría General, porque somos responsables de que no nada más es el nombramiento de las direcciones estatales, sino lo que viene. Y entonces en ese ejercicio participaremos activamente Cristian Campuzano y tu servidor. Yo tengo una ventaja de mayor confianza frente a Cristian. Lo conozco desde hace muchos años y yo se lo he dicho en corto y lo he dicho en público. Mucho que nos ayudó para generar este acuerdo de unidad es el darnos confianzas mutuas y es el darnos garantías mutuas de que el principal objetivo es reposicionar al partido. Sí, con una oposición firme frente al gobierno, no solo federal, sino frente al gobierno del Estado, que es el ámbito de nuestra competencia. Ayer yo mismo en mi discurso dije que vamos a iniciar una consulta con todos los sectores de la sociedad para presentarle una agenda al gobierno del Estado de políticas públicas de lo que está haciendo mal. Y me parece que no solo se tiene que ser oposición por oposición, sino tenemos que ser una oposición
con mucha calidad y una oposición propositiva, y aunque somos minoría en la Cámara de Diputados local, podremos impulsar con muchos aliados de los sectores sociales encabezando sus causas ciudadanas. Y yo tengo la confianza de que Cristian Campuzano y yo vamos a transitar en eso porque es un objetivo común para el beneficio del partido. Javier, para finalizar la conversación, que te agradezco por esta vía, preguntarte, tú eres de Ecatepec, estuviste en el ayuntamiento de Ecatepec, además de que pues ahora eres secretario general del PRD. ¿Cuál es tu opinión respecto a la propuesta que hace algunos días presentó el senador Higinio Martínez Miranda y que fue secundada por algunos diputados afines al GAP en el Congreso local respecto a una reforma de Estado para el Estado de México que implica tres aspectos fundamentales: la construcción de una constitución nueva para el Estado de México, la disminución de los síndicos y regidores en el Estado, pero fundamentalmente dividir Ecatepec en dos municipios para que exista Ecatepec y ahora Ciudad Azteca? ¿Cuál es tu punto de vista como parte de esta dirigencia del PRD y sobre todo en lo que tiene que ver con Ecatepec? Mira, yo le contesté en un Twitter, y ahí está públicamente, esa propuesta que hizo el doctor Higinio Martínez, a quien yo respeto y reconozco desde hace muchos años. Yo milité incluso, debo decirte, en el GAP, pero cuando ellos se fueron primero a Movimiento Ciudadano y después ahora a Morena, yo tuve la convicción de quedarme en el PRD, la sigo teniendo y la seguiré teniendo. Les digo a mis compañeros que vamos a hacer como los músicos del Titanic, seguiremos tocando hasta el final. Pero debo decirte algo, en ese tuit yo le contesté y le dije irónicamente que sí estaba a favor, pero que revisáramos primero la mayor cantidad de municipios del Estado de México en donde existen ya una anacronidad de el funcionamiento de los mismos. Pero además que primero se ponga a legislar en lo federal, porque falta mucha homogenización de las legislaciones federales que se deben homogenizar en el Estado de México. Y antes de pensar en fragmentar municipios a modo, a favor de sus intereses políticos y partidarios sobre todo, debiera estar pensando en no retroceder en las conquistas democráticas. A mí me extraña que el senador haga esas propuestas porque, en primer lugar, la cantidad de representantes populares, no solo de mayoría, sino de representación proporcional, obedecen a un avance democrático. Muchos municipios no tendrían representación de las minorías si no hubiéramos legislado desde hace muchos años el respeto a la votación minoritaria de los demás partidos políticos. Y en un trato no solo equitativo y de reconocimiento de esas, aunque sean minorías, siempre se requiere su participación activa en los ayuntamientos. Por supuesto que no vamos a estar de acuerdo y por supuesto que daremos la batalla política y legal por defender la integridad de los territorios, en este particular de Ecatepec, del cual yo soy parte o fui parte en el momento de ejercer el gobierno municipal, en donde, por cierto, y ahí están para los anales, en los 3 años tuvimos los mejores índices de seguridad y tenemos los mejores índices de obra pública, cosa que ni siquiera Erubiel cuando regresó a gobernar, ni después Indalecio y ahora Vilchis han logrado siquiera llegar a la mínima cantidad de esos niveles y de esos indicadores políticos. Por eso decimos no a la división de Ecatepec y no al retroceso democrático de la representación de las minorías en los ayuntamientos del Estado. Bien, Javier, pues te agradezco mucho la conversación y estaremos al pendiente del trabajo de esa nueva dirigencia del PRD. Alan, te agradezco como siempre tu colaboración, tu disposición a impulsar este ejercicio de libertades democráticas y por supuesto que siempre te reconoceré como un gran periodista. Te doy un saludo a la distancia y espero que tu familia esté muy bien en estos días de cuarentena, que ya se volvió más bien centena. Pues muchas gracias, hasta la próxima. A la orden, saludos, chao.